Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, adaptarse a la cuarentena tiene sus cosas, tiene sus tiempos, así que, bueno, hace rato que no hago un video, pero en este tiempo una pregunta que anduvo circulando y que me gustaría intentar responder, porque no sé si tengo la respuesta, pero puedo hacer, no sé, desde mi punto de vista, un acercamiento a la respuesta a esta pregunta, que es, ¿cómo es el canto del neutro? ¿O qué se define por canto del neutro? Y es una pregunta muy amplia en realidad porque nosotros en el trabajo cotidiano o en la docencia decimos, este neutro suena cantado o, uy, cantaste en esta palabra. Y es a veces difícil de definir qué queremos decir con eso. Pero yo podría, además es muy subjetivo, tiene que ver con la escucha de cada uno, pero digamos que en general podríamos delinear tres cositas que nos pueden ayudar a diferenciar un neutro más natural, más orgánico, de uno cantado o más artificial. Que, digamos, cantado sería más artificial, sería ese el paralelo, la definición. ¿Y qué puede hacer que un neutro suene más artificial? Porque cuando suena artificial, no solo suena el neutro artificial, suena la actuación artificial. Y ese es el punto neurálgico de la cuestión. En general esto ocurre cuando uno recién empieza, en los primeros trabajos, en los primeros intentos, que tiende a cantar, entre comillas, el neutro. Y esto, para mí, desde mi punto de vista, tiene tres puntos. Uno es que uno está muy acostumbrado a escuchar doblajes y percibe, y no solo a escuchar, porque puede escuchar buenos doblajes. En general, cuando se escuchan buenos doblajes, no se percibe tanto el doblaje, porque eso hace que uno se involucre más en la historia y pierda de vista el doblaje, salvo que esté mirando específicamente eso, pero como espectador pierde de vista que el material está doblado, porque justamente está bien hecho, suena natural y no nos molesta. Ahora, ¿qué ocurre? También está lo otro, que es la típica burla del doblaje, que está muy incorporado y que además es lo primero que nos sale cuando nos da mucha vergüenza empezar a hablar en neutro. Entonces empezamos a bromear con el doblaje que conocemos de la típica broma, del hablar como mexicanear, o hablar como las novelas venezolanas o las novelas mexicanas, las que llegan a la Argentina, por supuesto. Esto para espectadores de esos países sonará más natural la forma de hablar, pero por ahí lo que ahí nos suena extraño no tanto es la forma de hablar, sino la actuación, que es una actuación en general más estereotipada, más exagerada. Entonces eso es lo que nos está sonando raro o poco natural. Si le sumamos a esto que el doblaje responde a esa misma categoría, bueno, suena todavía más extraño. Pero lo que tenemos internalizado en general es eso como modelo de lo que es el doblaje. Y tendemos a repetir o a entender que el neutro debe sonar así para que sea neutro, para que no suene argentino en nuestro caso, o con un rasgo nacional en cualquier otro. Entonces, esa primera internalización que tenemos del neutro, y que además es la primera de la que nos agarramos porque al principio no sabemos muy bien para cómo hablar en neutro, para dónde ir con esta musicalidad tan extraña, que además implica otras cosas, implica articular los fonemas en lugares distintos a los que estamos habituados. Entonces eso también produce una dificultad en la articulación que hace que todo suene más duro, más trabado, que nuestra concentración esté puesta ahí, en cómo estamos articulando los fonemas. Entonces le damos pie al segundo problema y principal, que dejamos de prestarle atención a la intención o a la emoción que tiene el personaje cuando está hablando. Entonces lo primero que aparece es
esa musicalidad del neutro que tenemos internalizada y de la que nos agarramos para poder sentir que estamos hablando distinto de lo que hablamos normalmente, entonces esa musicalidad se exagera para escucharla, para que suene diferente, por ejemplo en nuestro caso al rioplatense. Y dejamos de lado la intención de esa frase, lo que está diciendo el personaje, cómo lo está diciendo, para cambiar o reemplazar la intención o la emoción por esa musicalidad. Esto es algo también muy particular de cada caso, cada uno tiene una dificultad diferente, se pueden combinar esta fórmula incorporada con la dificultad de la articulación. Muchas veces, yo lo veo mucho en los alumnos, ¿no? Que claramente, porque todos entendemos una emoción o una intención o porque está queriendo decir el personaje algo de determinada manera, pero no lo podemos reproducir en neutro porque está toda esta dificultad técnica de poner la atención en que no se pierda la musicalidad, de que se articule en el lugar que se articula el neutro. Entonces, eso hace que la persona que está hablando no pueda transmitir la intención que de verdad entiende y que sabe que está ocurriendo. No es un problema de no entender la escena, sino es un problema de poder transmitirla. Bueno, básicamente para mí es esto. Por supuesto, siempre hay que ver cada caso en particular y cada dificultad en particular, pero podríamos decir que se resume en esta cuestión. ¿Y qué le pasa sobre todo a la gente que recién se inicia? Porque todavía no maneja estos recursos técnicos para dejarlos de lado. Es como, yo siempre doy el ejemplo de cuando uno aprende a manejar, que en el momento en que hay tantas cosas de las que estar pendientes, en el caso del doblaje, de la referencia, del neutro, del texto, de la imagen, de lo que está haciendo el personaje, tantas cosas al mismo tiempo hacen que uno no pueda concentrarse en lo importante que es en transmitir una emoción. Lo mismo que cuando uno aprende a manejar, está mirando el espejito, el acelerador, el freno, el volante, todas cuestiones que hacen al manejo técnico y no puede disfrutar del paisaje. Bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de entrenamiento, es cuestión de practicar y intentar siempre, y eso sí es algo que hay que tener muy presente por ahí, hasta obligarse un poco a pensarlo, que siempre la intención y la emoción del personaje es lo que tiene que estar primero. ¿Cómo lo transmitimos? Sea con el neutro o el rioplatense o el idioma de base, el mismo idioma, ¿no? La musicalidad de base que tengamos siempre es la intención o la emoción del personaje lo que hay que transmitir, lo que es nuestro trabajo transmitir. Bueno, espero que les haya servido. Quería contarles además que voy a iniciar algunos seminarios online, ahora que después de unos cuantos meses de tener la práctica, bueno, algunas cosas se pueden trabajar y podemos perfeccionar. Por supuesto, no es lo mismo que una clase en un estudio de doblaje con los recursos técnicos y sobre todo la presencialidad. Pero se puede trabajar y es muy interesante lo que se consigue. Así que, bueno, ahora en los comentarios les voy a dejar un mail de contacto para todas las personas que estén interesadas. Podamos contactarnos más directamente y personalmente en esta modalidad virtual. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.